seguimos trabajando, nos vamos en directo, estamos ya en contacto con Leonardo Piazza, economista. Economista, y vamos a hablar de lo que ha pasado en la última semana. Hemos visto esta fluctuación del dólar que llegó a muy alto y llevó a la intervención incluso del gobierno nacional para disminuir esta brecha que se había generado. Por eso le vamos a preguntar en principio cuáles son las claves para comprender lo que pasó durante la semana pasada. Leonardo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por llamar. Bueno, lo que estamos viendo es que el dólar desde el 11 de abril está flotando. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran la oferta y la demanda de dólares y ahí fijan el precio. Con lo cual es un cambio de alguna manera novedoso para nuestro país, en lo cual veníamos, porque veníamos siempre con controles de tipo de cambio. Y esto lo que significa es que el dólar puede empezar a tener alguna cierta volatilidad, como la que tuvo, por ejemplo, en la última semana. Ahora, complementario a eso, lo que hay que analizar es qué pasa con la demanda de pesos, qué pasa con los pesos que el Banco Central le llama técnicamente el M2, que son el dinero que tenemos en caja de ahorro, en los bolsillos nuestros. Ese indicador está subiendo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si vos tenés un dólar flotando y se está acomodando a la banda del medio un poquito para arriba, si nuestros pesos todavía siguen transaccionando bien, están creciendo, y la inflación está cayendo, porque evidentemente la inflación está cayendo y la vamos a encontrar abajo del 2% seguramente por 2 meses más y en el último trimestre cerca del 1%, eso quiere decir que el dólar no es un gran problema, la volatilidad que está ocurriendo en el dólar. Ahora, contraposición a esto, en realidad lo que hay que decir es que si la volatilidad del dólar de alguna manera no produce una estabilidad en el medio de la banda, estimamos nosotros, o más cerca de 1.250, 1.300, y no se va a precios, yo diría que no hay que preocuparse de alguna manera. Es lo que hay que acostumbrarse a convivir con esta flotación. ¿Por qué terminó subiendo, o al menos terminó en alza la última semana, y cómo crees que puede llegar a arrancar esta semana? Bueno, en realidad el alza se produce por varios motivos, pero nosotros entendemos que hay muchas posiciones en dólares de pesos que se están pasando a dólares, lo que es el carry trade. Eso produce que de alguna manera la divisa suba. La otra también es que la demanda de turismo sigue fuerte, con lo cual por la estacionalidad también de las vacaciones, eso también puede hacer subir a la divisa. El otro es también la estacionalidad de los pesos del aguinaldo, si sobran algunos pesos puede llegar a subir el tipo de cambio. Ahora, vos fíjate que como complemento a esto, Argentina desde el punto de vista del tipo de cambio real multilateral, que es el comercio con el resto de los países de la redonda o con los que nosotros comercializamos exportaciones e importaciones, hoy ganamos competitividad cambiaria con esta apreciación, ¿se entiende? Porque también ayuda a la depreciación del real de Brasil. Ahora, en conclusión, tenemos un tipo de cambio que se está subiendo al medio de la banda de alguna manera, eso hace que nuestras exportaciones sean más competitivas. Paralelamente la demanda de peso, como explicaba anteriormente, sube el dinero transaccional y está bajando la inflación y somos más competitivos desde el punto de vista cambiario. Yo te diría que es un escenario relativamente bueno, favorable, y que yo entiendo que a medida que esta demanda de importaciones, de alguna manera, de turismo y de carry trade, producto de las elecciones, no te olvides que estamos en un periodo preeleccionario, yo creo que es muy probable que la divisa se entre a acomodar otra vez en el medio de la banda como antes, en el 1.150, 1.200, ahí. O sea, va a tender a bajar. Debería moverse. Te hago una pregunta, Leo. Moverse en ese medio de la banda. Leonardo, en principio, ¿qué impacto crees que tuvieron, por ejemplo, la aprobación de las leyes por parte de la legislatura la semana pasada, que tienen que ver con los jubilados específicamente y también con personas con discapacidad, e incluso la posibilidad de extender el acceso al sistema previsional, y las palabras del propio presidente de la Nación prometiendo que va a vetar estas leyes? Bueno, a ver, lo que hay que entender que desde el punto de vista que estamos en periodo preeleccionario, el riesgo político o el factor político siempre incide, a favor o en contra. Generalmente este tipo de alguna manera de esto de que un senador y diputado aprueban una cosa, que de alguna manera después el gobierno lo va a vetar, genera siempre volatilidad, incertidumbre, y eso hace que los inversores por ahí, como yo te decía antes,
traten de dolarizar sus carteras. También contemplemos que hay un riesgo al mundo, que el mundo está volátil, que el mundo está complejo, que de alguna manera esta guerra comercial de China, de Estados Unidos que lanzó Trump, produce muchas volatilidades, las guerras de los conflictos bélicos que ahí está dando vuelta, los flujos de China que de alguna manera no sabemos para dónde van, los flujos comerciales, eso también incide que la economía mundial va a crecer menos. Cuando va a crecer menos va a haber menos comercialización con el mundo menor. Todo eso, todo lo que es riesgo político siempre incide y el inversor de alguna manera trata de cubrirse, trata de decir, bueno, me vuelvo al dólar a ver qué pasa y a ver qué pasa después de las elecciones. ¿Hasta cuánto cree usted que puede llegar el dólar en los valores de Pizarra? No, yo creo que, perdón, ¿no? Sí, Se sí, me cayó el auricular, acomodate tranquilo. Yo creo que como están los fundamentals de la economía, si vos no tenés emisión de pesos, si el Banco Central fijó la base monetaria, la cantidad de dinero, vos tenés crecimiento de la economía, vos tenés como está bajando la tasa de interés, quiere decir que la economía se va a motorizar por los depósitos y préstamos. Yo creo que con la oferta y demás, a ver, estamos flotando. Yo creo que el dólar debería estar en el medio de la banda. También recordemos que el Banco Central tiene un instrumento para de alguna manera generar expectativas que el dólar esté en ese valor, que es la intervención en el dólar futuro, que son contratos de tipo que fijan tasa, con lo cual ese es un instrumento que ya lo aplicó Redrado en su momento, puede de alguna manera motorizar acciones para que esté por ahí, que esté en el medio de la banda. Bien, Leonardo. Pero tenemos que acostumbrarnos a que está flotando el dólar y eso lo determina la oferta y la demanda. Una última pregunta, para el común de la gente, para aquellos que la verdad es que no movemos el mercado específicamente si compramos o no compramos dólares, que realmente tenemos un acceso muy mínimo a la moneda extranjera y que vivimos en la diaria. ¿Qué implica la fase 3? ¿Le afecta directamente a la mayoría de los argentinos? Mirá, yo te diría, la fase 3 que el gobierno llama, entiendo que es que el riesgo país baje a menos de 500 puntos, que de alguna manera eso permita descomprimir los vencimientos de deuda en dólares que el gobierno tiene. Eso va a permitir una mejor performance del Banco Central en cuanto a los flujos de dólares. Y eso debería repercutir favorablemente, fundamentalmente para que la inflación definitivamente tienda a un dígito anual y que también se encaren las reformas estructurales de largo plazo, léase reforma laboral, léase reforma impositiva, léase nueva ley de coparticipación. Pero para todas estas reformas de largo plazo, el gobierno necesita, o el programa económico necesita mucha andamiaje político. Y nosotros esperamos, como los que analizamos números y datos, que de alguna manera este andamiaje político para resolver estas reformas estructurales de largo plazo se den luego de las elecciones, para que de alguna manera la economía empiece a tener un crecimiento sostenido en el tiempo y no que sea de rebote, que la economía crezca este año el 5,5, el año que viene el 4, el otro año el 3, el otro año el 4, pero tener 5, 6, 7 años de crecimiento del PBI que nos permita a todos estar mejor, porque la economía argentina hace 20 años está estancada en el Producto Bruto y en el Producto Bruto per cápita, o sea, no crecemos, es un serrucho. Bien. Sube y baja, digamos. Bien. O sea que llegamos a la base de la B para empezar a subir. Al menos esa es la idea que nos queda. Exactamente. Gracias, Leonardo Piazza, por todos estos datos que nos aportaste para comprender lo que ocurrió la semana pasada y también lo que se avisora para la presente semana. Que tengas buen día. Muchas gracias, que pase buen día. Buen día.